El 28 de junio de 1966, un golpe cívico-militar denominado Revolución Argentina, encabezado por el general Juan Carlos Onganía, derrocó al gobierno del presidente Illa y presentó la intervención de las Fuerzas Armadas como la impulsora de una transformación de la sociedad argentina. Los que apoyaban a Onganía, grupos católicos de derecha, grupos liberales y la burguesía industrial, coincidieron en disolver el Parlamento y los partidos políticos, y reemplazar la Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina. A partir de 1966, las Fuerzas Armadas organizaron un nuevo tipo de Estado denominado Estado burocrático autoritario, donde suprimieron la democracia política y aplicaron políticas económicas que beneficiaron a los sectores capitalistas. Favorecieron una mayor transnacionalización de la economía y perjudicaron a los sectores populares. A partir del 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas se encargaron de los destinos del país. Luego de asumir la presidencia, Onganía anunció que el restablecimiento del orden del país se realizaría según 3 tiempos: el económico, hasta que se lograra la paz social y la estabilidad económica; el social, para distribuir con justicia los beneficios del desarrollo por el ordenamiento del tiempo económico; y el político, para transferirles el poder político a las instituciones del Estado. A partir de 1966, las relaciones entre los militares en el gobierno y los sectores de la sociedad estuvieron marcadas por la doctrina de la seguridad nacional. Se trataba de una doctrina militar que surgió del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En Argentina, la doctrina de seguridad comenzó a desarrollarse después de 1955, cuando los jefes de la Revolución Libertadora decidieron abandonar la doctrina de defensa nacional vigente durante el peronismo y que concebía la organización de las Fuerzas Armadas del país según el concepto de nación en armas. La doctrina de seguridad nacional aceptaba la integración de las Fuerzas Armadas nacionales en los dispositivos internacionales de defensa creados por Estados Unidos, y definían como hipótesis de conflicto los provocados por un enemigo interno. Establecía como tarea de las fuerzas militares locales controlar las fronteras ideológicas, vigilar las actividades políticas de la ciudadanía y reprimir las manifestaciones políticas de los ciudadanos que, desde su punto de vista, fueran subversivas. La característica del Estado de la Revolución Argentina fue el intento de despolitizar el tratamiento de las cuestiones económicas y sociales. Los jefes militares y los empresarios que apoyaban el nuevo gobierno militar consideraban que la principal causa de la crisis económica y social eran los enfrentamientos entre los dirigentes y los partidos políticos. El régimen de gobierno del Estado burocrático autoritario significó el cierre de los canales democráticos de acceso al gobierno y también la suspensión de la ciudadanía. Para asegurar la aplicación de los criterios de eficiencia y racionalidad, Onganía dictó un decreto que establecía una nueva estructura administrativa basada sobre un criterio de organización piramidal. Este decreto reducía el número de ministerios, concentraba numerosas secretarías y establecía un sistema de planteamiento a través de la creación de consejos nacionales en las áreas de economía, seguridad, ciencia y técnica. Según los capitalistas, la inflación alteraba y obstaculizaba los planes de inversión de los empresarios y dificultaba la profundización de la modernización de la estructura industrial del país. Esta modernización industrial consistía en elaborar una estructura industrial integrada, producir en el país los insumos y bienes de capital para poder producir los productos destinados al consumo final. Tanto los militares como los sectores capitalistas que apoyaron la Revolución Argentina estaban convencidos de que la inflación estaba relacionada con las demandas de los sectores populares, que no aceptaban la disminución de sus salarios y del nivel de consumo, si se movilizaban para defender sus logros. También se relacionaban con la intervención del Estado en la economía para satisfacer esas demandas. En diciembre de 1966, Onganía reemplazó a su primer ministro de Economía, Néstor Salimey, por Albert Krieger Bacena. La medida de mayor impacto fue la devaluación del 40% del peso moneda nacional. El plan estableció también retenciones a las exportaciones agropecuarias y disminución de los aranceles a las importaciones. Días después, Krieger Bacena decretó la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo y otorgó un aumento de salarios del 15% a los trabajadores de los sectores privado y estatal. El plan de 1967 retomó medidas de ajustes previas y agregó innovaciones, como considerar que la inflación se debía más a costos de producción y especulación que al exceso de demanda.
En vez de restringir la circulación monetaria, la aumentó, especialmente para crédito bancario destinado a viviendas y consumo personal. Por primera vez desde 1955, se aplicaron retenciones a las exportaciones agropecuarias, subordinando a la burguesía agropecuaria a la industrial y generando ingresos claves para el Estado, que los invirtió en obras públicas. Además, se incrementó la recaudación impositiva y se racionalizó el gasto público, reduciendo el déficit fiscal y aumentando el ahorro estatal destinado a inversiones. La inversión pública mantuvo la actividad económica, impulsó el crecimiento de 1968 y evitó la recesión. 2 años después del inicio del gobierno de Onganía, el Estado intensificó sus políticas autoritarias, prohibiendo toda actividad política e excluyendo a partidos y sectores sociales del debate político. Se incrementaron la censura y las clausuras de medios de comunicación no controlados por el gobierno, y se prohibieron manifestaciones artísticas y conductas que no se ajustaban al orden impuesto. Sin embargo, la sociedad civil, privada de canales democráticos, encontró nuevas formas de organización para expresar sus reclamos y defender sus intereses. Luego de asumir como presidente, Onganía decide intervenir las universidades nacionales, eliminando la autonomía universitaria, que había sido garantizada desde la reforma universitaria de 1918 y que consagraba principios como el cogobierno con participación de estudiantes, docentes y graduados, la libertad de cátedra y la autonomía respecto del poder político y religioso. La decisión del gobierno militar de intervenir la UBA fue vista por la comunidad universitaria como un ataque directo a sus principios democráticos. La resistencia fue inmediata y pacífica, con tomas de facultades y asambleas. El 29 de julio de 1966, la dictadura ordenó el desalojo violento de las facultades ocupadas por estudiantes y profesores. El ministro del Interior, Guillermo Borda, dio la orden y la Policía Federal irrumpió con brutalidad en las instalaciones universitarias. La policía, armada con bastones largos, golpeó brutalmente a estudiantes, profesores y científicos, arrestando a más de 400 personas. Muchos fueron golpeados hasta quedar inconscientes y se destruyeron laboratorios, bibliotecas y material científico y archivos de investigación. De ahí el nombre que pasó a la historia, la Noche de los Bastones Largos. Esta noche tuvo como consecuencias académicas y científicas. Más de 300 profesores e investigadores renunciaron, incluyendo figuras claves del desarrollo argentino. Muchos emigraron al extranjero, especialmente a Europa, Estados Unidos y América Latina, lo que se conoce como la fuga de cerebros en Argentina. Instituciones como el Instituto del Cálculo, donde funcionaba una de las primeras computadoras del país, fueron desmanteladas. Se interrumpió una gran etapa de producción científica y académica, como había posicionado a la UBA, con una de las universidades más prestigiosas de América Latina. También tuvo consecuencias políticas y culturales. Se consolidó una política de control ideológico sobre las universidades. El sistema universitario fue burocratizado y subordinado al poder militar. Se reprimió la actividad política, estudiantil y la libertad de expresión académica. Hacia mediados de 1968 se profundizó el enfrentamiento entre Onganía y los comandantes en jefe de las tres fuerzas que habían sido su principal apoyo. Los jefes militares y el general Julio Alzogaray no estaban de acuerdo con la política de negociación con sindicatos que impulsaban algunos hombres del oficialismo, ni tampoco acordaban con el proyecto de reemplazar las instituciones de la democracia liberal por otras de tipo corporativista. Onganía reaccionó destituyendo a los tres comandantes en jefe. El general Alzogaray fue reemplazado por el general Alejandro Lanús al frente del ejército. La destitución de los tres comandantes en jefe se produjo días después de que el Consejo Nacional de Radio y Televisión adjudicó 6 emisoras privadas a amigos del presidente. Estas, junto a las otras 33 emisoras estatales, consolidaron el dominio del gobierno sobre los medios de comunicación. Las políticas autoritarias del gobierno de Onganía afectaron tanto a los trabajadores como a los sectores medios urbanos, cerrando los canales de participación política abiertos desde 1955. Esto llevó a que amplios sectores sociales se acercaran al peronismo, identificado como la principal oposición al régimen.
La juventud peronista, apoyada por Perón desde su exilio en España, creció significativamente e integró jóvenes de diversos orígenes, reivindicando la resistencia peronista desde 1955 y enfocándose en el regreso de Perón como líder transformador. Entre 1966 y 1968, la izquierda tradicional se fragmentó en múltiples grupos pequeños, reflejando una crisis organizativa y la búsqueda de nuevas formas de militancia.